Teología es el estudio de temas importantes tales como Dios, Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, el plan de Dios. Damos la bienvenida al Dr. Alberto Platt, maestro para esta importante materia. La Biblia habla de Dios. Nuestro conocimiento de Dios no depende de nuestro intelecto, nuestra imaginación o nuestra creatividad. Esas cualidades, por lo más desarrolladas que fueran, solamente podrían fabricar un ídolo inanimado, insensitivo e impotente para salvarnos. Sabemos del Dios verdadero, creador y sustentador del universo, lo que este mismo Dios se ha dignado revelarnos. Por la gracia y la bondad de Él tenemos tal revelación fidedigna en las Santas Escrituras, la Biblia. En nuestro estudio anterior vimos algunas de las características de Dios asociadas con la frase bíblica Dios es Espíritu. Habiendo terminado considerando su eternidad, habíamos comentado que esa cualidad o atributo de Dios, que es la eternidad, nos obliga a considerar todavía otra característica íntimamente asociada con ella, o sea, la inmutabilidad de Dios. No es solamente que Dios contempla simultáneamente lo que consideramos el pasado, igualmente como lo que consideramos el futuro, ambos con la misma claridad que el presente, y todo sin perder ni un solo detalle, sino que en todo eso Él no cambia, permanece siendo el mismo Dios. Santiago 1:17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Malaquías, capítulo 3, versículo 6 dice: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En palabras muy sencillas, Dios no cambia. Efectivamente, uno debe de pensar en ese Dios inmutable como siempre fiel a su propio carácter. Todo lo que Dios ahora es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Sería blasfemia pensar que Él podría bajarse de perfecto a desperfecto, y totalmente incongruo la posibilidad que se cambiara de la perfección a una condición más perfecta todavía. Así que no cambia de carácter, ni cambia de planes. Isaías 46, 9-11, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Te llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Por otro lado, no quiere decir que todo lo que Dios ha hecho siempre lo está haciendo, o que las obras de Dios han sido y serán siempre iguales en el desarrollo de cada etapa de su plan eterno para el hombre que vive en tiempo. Por ejemplo, Dios sigue siendo creador, pero dejó su obra creadora en Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Semejante tesis se puede postular de la segunda persona, Jesucristo, de quien se ha dicho en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Claro, en cuanto a su deidad, Cristo es lo mismo por los siglos. En cambio, no quiere decir que continúa haciendo todas las obras que se hizo en el pasado. Por ejemplo, una sola vez nació de la Virgen en Belén. Una sola vez creció en la familia de José y de María en Nazaret. Una sola vez se identificó con el bautismo de Juan. Así por igual, milagrosamente, Él dio de comer a más de 5,000 personas. Sanó a varios, calmó el mar, ese mar tempestuoso, etc. De mucha más importancia aún es que una sola vez murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Obras que no se repiten. Jesucristo es el mismo, fiel a su carácter divino y al plan eterno que ese carácter había implementado. Pero no quiere decir que continúa haciendo las mismísimas obras. Claro que hay ciertas obras de Jesucristo que, por la gracia de Dios, continúan. Murió una vez, pero continúa siendo el Salvador, el intercesor, Hebreos 7:25, el abogado, 1 Juan 2:1, el sustentador del universo, Hebreos 1:3. A la verdad, la inmutabilidad de Dios es una característica de muchísimo consuelo para el creyente. Quiere decir que el sentir de Dios por sus criaturas, por los enfermos, por los caídos y naturalmente por los creyentes, es la misma que tuvo en toda la eternidad pasada, igual a la que tiene hoy y la que tendrá en la eternidad venidera. Nos ama en este momento, no más ni menos, sino igual a como nos amó cuando envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. O, por decirlo así, nos ama como nos amó en el plan eterno, antes de la creación del mundo. Su amor por los suyos no se disminuye, ni se mengua su interés. Ese amor y ese interés siempre han existido, siempre existirán y siempre al mismo grado. Dios no cambia. Alguien dirá, entonces, ¿qué de aquellas porciones en donde la Biblia dice que Dios se arrepintió? ¿No representa un cambio de su parte? Bueno, lo ocurrido en Génesis 6 y otras porciones semejantes no sorprendió a Dios, porque siempre ha sabido de todo. Sencillamente demuestra que el mismo Dios no cambia y tiene la sempiterna, santa y justa reacción al pecado. Es aquí en donde cabe la ilustración del efecto del mismo sol sobre dos sustancias diferentes. El sol endurece el barro, pero derrite la mantequilla. Pero no es el sol que cambia. Uno de los elementos de la personalidad es la sensibilidad, y Dios demuestra ese elemento al decir que le dolió la condición pecaminosa del hombre, la cual invita su ira. Ahora, de acuerdo a la promesa hecha en la lección anterior, queremos considerar la característica de Dios más prominente en todo el Antiguo Testamento. En realidad, Dios quiso que el pueblo judaico le conociera principalmente por esa característica. Y a ese fin se encuentran repetidas veces referencias a ella a través del Antiguo Testamento. Me refiero a la santidad de Dios. Básicamente, el concepto de la santidad de Dios tiene que ver con su separación y por ende con su exaltación sobre todas sus criaturas. Es una cualidad
moral que incluye su separación de todo pecado, maldad e inmoralidad. El aspecto negativo de la santidad es que Dios no tiene pecado alguno. El aspecto positivo es que posee la cualidad de la pureza perfecta. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Semejantes expresiones se podrían ver también en Josué 24, 19, Ezequiel 39, 7 y Habacuc 1, 12. Además, hay numerosas situaciones antiguo testamentarias, las cuales demuestran y hasta enfatizan esa santidad. Por ejemplo, en Éxodo 19 notamos los límites establecidos alrededor del monte de Sinaí, prohibiendo al pueblo acercarse a donde había descendido Jehová. Se notará también los muchos requisitos rituales que demandaba la ley en su sistema de sacrificios, todos necesarios para que un israelita se presentara ante su Dios santo. Levítico, los capítulos 1 a 7. De igual manera, el tabernáculo y el templo enfatizaban la santidad de Dios, apartando un lugar santísimo, en donde solamente el pontífice podría entrar, y él solamente una vez al año. Allí, en presencia del Dios santo, y el único mueble en el cuarto, el arca del pacto, roció la sangre en el día de la expiación. Pero no se equivoque, la santidad de Dios no es una característica que pertenece solamente al Antiguo Testamento. Por ejemplo, 1 de Pedro 1, 15, 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Un autor ha comentado que no es solamente que Dios es santo, sino que Él ha hecho la santidad la condición moral necesaria para la salud de su universo. Pero esa misma santidad de Dios es lo que estableció la gran cima que existe entre Él y el hombre pecador. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, Habacuc 1:13. De por sí, careciendo de la santidad, ese hombre pecador no puede cruzar la cima. Así que, si va a relacionarse con Dios, tiene que hacerlo mediante los méritos de otro. Gracias a Dios, Jesucristo lo ha hecho posible. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Cabe aquí mencionar dos puntos íntimamente asociados con la santidad de Dios. En primer lugar, el atributo de Dios denominado su justicia es la faceta de su santidad que se ve en su tratamiento de sus criaturas. Y a base de su actuación, repetidas veces, se describe como Dios justo. Isaías 45, 21 y Juan 17, 25. El hecho de ser Dios santo es la base de haber instituido su gobierno moral en el mundo. Y el hecho de ser Dios justo, le contemplamos administrando sus leyes morales, juzgando a sus criaturas, premiando o castigando de acuerdo a la conformidad a los principios. Dios es justo,
Y como no cambia, sería imposible actuar en forma injusta. En segundo lugar, esa santidad de Dios también obliga al Hijo de Dios a reconocer la verdad de Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese reconocimiento y esa actitud escasean en nuestros tiempos, aún en muchas iglesias, al punto de perjudicar su testimonio. Dios es santo. Y de acuerdo al primer tema del presente estudio, eterno o eterna e inmutablemente santo. Bueno, pasemos ahora a una serie de características que bien podrían caber bajo el tema la bondad de Dios. Y cuando de ese tema se trata, siempre pienso en el último versículo del Salmo 100. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno, siempre bueno, eternamente bueno, tan bueno y bondadoso hoy como cuando envió a su Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es bueno en todo lo que hace y todo lo que hará. En otras palabras, Dios siempre se manifiesta de acuerdo a su carácter de bueno, y no puede ser de otra manera. Una de las declaraciones bíblicas que refleja esa bondad es la conocida e importantísima, pero a veces mal entendida, declaración a fines de 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Ahora no me atrevo a crear una definición de la palabra amor, pero procuraré aquí describir esta perfección de Dios mediante sus manifestaciones. Esta característica en Dios es su deseo absoluto de buscar el bien para el objeto de su afecto. Por su gran importancia, debemos detenernos un poquito para considerar dos de los términos ya mencionados. En primer lugar, deseo. La perfección específica de Dios, que es el amor, tiene su base en las demás perfecciones, específicamente y especialmente en su voluntad perfecta. O sea, que ese amor no consiste solamente de una atracción emocional, sino de una decisión. La voluntad del Dios eterno e inmutable siempre ha producido la decisión de buscar el bien de los objetos de su amor. Por eso la frase en Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo. Y entendemos que ese amor era desde toda la eternidad pasada. Bueno, con razón que Él ama, puesto que es amor. Es una de sus cualidades. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Algunos han promulgado esa herejía, pero ni la gramática del versículo en 1 de Juan 4, ni la enseñanza bíblica en cuanto a la personalidad de Dios permiten eso. Dios es una persona, no una emoción. Aquí debemos de mencionar que hay una enseñanza algo popular, pero errónea, que en parte ha nacido debido a una mala interpretación de la frase Dios es amor en 1 de Juan capítulo 4.
es la doctrina y la enseñanza del universalismo. O sea, la que dice, puesto que Dios es amor y siempre actúa de esa manera con sus criaturas, todas y cada uno de esas criaturas algún día serán salvos. Obviamente el tema pide mucho más tiempo y espacio para discutirlo, pero por el momento cabe decir que esa doctrina falsa no toma en cuenta todo el carácter perfecto de Dios, su santidad perfecta, su justicia perfecta, su sabiduría perfecta. Tenemos que recordar que Dios siempre actúa a base de la totalidad de lo que Él es. Todo lo que hace refleja la totalidad de lo que es. O sea, todas sus perfecciones. Le sería imposible actuar solamente a base de una de sus características. Además, la doctrina falsa del universalismo contradice la enseñanza clara de la Biblia en cuanto al castigo eterno en el infierno. Considere Marcos capítulo 9, 45 a 48, y la frase, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Parece que hay algunos maestros falsos que por sus enseñanzas quieren apagar el fuego que Dios ha preparado para el castigo de los rebeldes. Finalmente, parece que los que apoyan esa enseñanza herética no entienden que la disciplina es también parte del amor. Bueno, siguiendo siempre el tema de la bondad de Dios y las características o perfecciones asociadas con esa bondad, llegamos a la consideración del atributo de Dios que es la misericordia. Inmediatamente en la memoria de aquel que acostumbra la lectura de los salmos se acordará del Salmo 136. En este salmo se repite la frase, para siempre es su misericordia, 26 veces. Y no solamente en ese salmo, sino a través de ambos testamentos, se encuentra que las Escrituras atribuyen a Dios esa característica de misericordia. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y ahora se ha dicho que la misericordia de Dios es la bondad de Dios manifestada a los que están en la miseria o la aflicción. Tal vez como definición podríamos decir que la misericordia de Dios es aquella cualidad que le predispone a ser compasivo. Otro individuo ha dicho, tal vez con menos apoyo teológico, la misericordia de Dios nos preserva de lo que merecemos, mientras que la gracia de Dios nos da lo que no merecemos. Obviamente, es la misericordia cuando nosotros, quienes por el pecado merecíamos la muerte, pero por la gracia de Dios disfrutamos la vida eterna. Obviamente es la misericordia cuando merecíamos el calor del infierno, pero por la gracia de Dios conoceremos la bendición del cielo. Ahora, esa característica, como todas las demás atribuidas a Dios, Él las ha tenido desde toda la eternidad. Además, como todas las demás atribuciones, la misericordia no se ha aumentado ni tampoco disminuido, sino que Dios se ha quedado siempre perfecto e inmutablemente misericordioso.
pero, y es un gran pero. Eso no quiere decir que nosotros, siendo seres finitos, entendemos la función de la misericordia de Dios infinito. Sobre todo cuando esa misericordia funciona juntamente con, digamos, la justicia perfecta de Dios, o la santidad perfecta de Dios, o la sabiduría perfecta de Dios. Entendemos que la misericordia no es la única característica perfecta de Dios, sino que esa tiene que ejercerse juntamente con todos los demás atributos incambiablemente perfectos. Entendemos que todos, absolutamente todos los atributos de Dios en conjunto fomentan el plan sabio y perfecto de Dios. Todo eso lo digo por lo que dice Romanos capítulo 9, 14 a 23, en especial el versículo 18. De manera que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La palabra clave aquí es la palabra quiere. El querer de Dios no es un deseo caprichoso, sino que es la expresión de todas las perfecciones de Dios funcionando en armonía para lograr su plan perfecto. ¿Cómo es Dios? Bueno, el presente estudio agrega al anterior las descripciones bíblicas de todavía más atributos. En resumen, esta vez vimos que la Biblia le describe como eterno, inmutable, santo, justo y bueno. Habíamos dicho que esa bondad de Dios se manifiesta en los atributos del amor y de la misericordia. En fin, la Biblia no le deja a la imaginación del hombre la descripción del Dios verdadero, sino revela su carácter, lo que nos impulsa a confesar nuestra gratitud por la comunicación y por el carácter de quien comunica. En nuestro próximo estudio estaremos considerando su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, además de la enseñanza bíblica de la Trinidad. Gracias, Dr. Platt, por guiarnos a través de lo que dice la Biblia acerca de la teología. Estudia tus notas y prepárate para la siguiente lección. Hasta entonces.